Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con los programas anteriores, vamos a ir viendo la figura de Fidel Castro en la geopolítica internacional y vamos a analizar momentos históricos después de la crisis de los misiles de 1962 que de una u otra manera consideramos nosotros que marcan, la guía de Fidel Castro en diferentes momentos de la revolución relacionados con la Unión Soviética, relacionados con Estados Unidos y finalmente también relacionados con el mundo. En este caso tenemos primero el año 1968 y es importante tener en cuenta ese año porque ese año 1968 en Cuba se lanzó, dirigido por Fidel Castro, eso que se llamó la ofensiva revolucionaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiso decir esto? Por la ofensiva revolucionaria, todas las propiedades privadas que habían en Cuba, en las ciudades, o sea, la propiedad urbana, prácticamente desapareció. Y estamos diciendo incluso que, por ejemplo, barberos, limpiadores de zapatos u otras formas de trabajo realmente vinculadas a la pequeña propiedad, prácticamente a una micro propiedad, fueron eliminadas y todas pasaron a ser controladas por el Estado en una posición, evidentemente, que estuvo muy cercana a eso que se ha llamado la política de sovietización o política finalmente estalinista que se desarrollaron en Cuba desde esos finales del año 1969, digamos, hasta después incluso de la caída de la Unión Soviética. De todas maneras, tenemos que destacar que no es que la propiedad privada en Cuba se haya eliminado, porque recordemos que por la ley de reforma agraria se le habían distribuido las tierras a una gran cantidad de campesinos, se habían también creado cooperativas, estatales, pero también se había repartido una propiedad privada a los campesinos que se mantuvo y se mantiene en Cuba desde esos años 1960 hasta la actualidad. O sea, la propiedad privada en Cuba siempre ha existido, lo que con la ofensiva revolucionaria de 1968, prácticamente por decreto, la pequeña propiedad urbana en Cuba desapareció. Y, como dijimos anteriormente, marca de una u otra manera una posición del gobierno cubano, de Fidel Castro, más vinculada a la estatización de prácticamente todas las ramas de la producción en Cuba. Eso pasa en 1968, 1970, otro momento importante en la historia cubana, digamos que una especie de ofensiva económica, donde Cuba se propuso producir 10 millones de toneladas de azúcar. Prácticamente 10 millones de toneladas de azúcar hubiese sido el récord mundial de producción de azúcar, con la perspectiva de hacer crecer la economía cubana y tuvo un gran seguimiento mediático en Cuba, yo diría también con un gran seguimiento internacional, cuando los millones fueron creciendo, hasta que llegó un momento, 8 millones, sin llegar a los 9 millones, podremos decir 8 millones y más o menos 8 millones y medio de toneladas de azúcar, se pudo producir en 1970 en lo que se considera un fracaso, o se consideró un fracaso de la política económica y de la política de Fidel Castro, que en ese momento, posiblemente por uno de los momentos más trascendentales de la historia cubana, se hizo una autocrítica de los errores que se habían cometido en este sentido y de una u otra manera valoró que la producción de ese tipo, o sea, una producción realmente una monoproducción vinculada al azúcar. Sabemos la cultura azucarera cubana que viene desde la época colonial española, pero que de una u otra manera limitaba la producción de Cuba, limitaba la industrialización también y finalmente fracasó esa producción de los 10 millones, momento que a la vez marca desde 1970 la reaproximación del gobierno cubano a a una mayor influencia hacia lo que
en ese momento se llamaba la órbita soviética, o sea, de la Unión Soviética y sus países vinculados al Consejo de Ayuda Mutua Económica, al Pacto de Varsovia. Destacamos que Cuba nunca perteneció al Pacto de Varsovia, pero sí a partir del año 1970 va a empezar la integración cubana hacia el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que es algo así como, o era algo así como digamos, una especie de economía socialista integrada en un sistema donde se incluía la Unión Soviética y la mayoría de los países de la Europa Oriental, también países como Mongolia, como Vietnam, Laos, incluso, que también estuvieron de una u otra manera relacionados al Consejo de Ayuda Mutua Económica, y es el momento también en que en la historia de Cuba, de 1970 hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, se integró Cuba al modo de producción socialista, yo diría entre comillas, modo de producción estatizado, realmente con una fuerte influencia del estalinismo soviético, estalinismo que desde el punto de vista económico nunca fue extirpado de la Unión Soviética, posiblemente tampoco ni desde el punto de vista ideológico ni político, y es una de las causas también de la desaparición de la Unión Soviética en 1991. Esto ocurre en 1970, otro momento que hay que marcar en la vida de Fidel Castro y evidentemente de la Revolución Cubana, de la cual él era el guía, es el año 1976. En el año 1976, por primera vez, se elabora una nueva constitución. Estamos diciendo una nueva constitución, o la primera constitución que se elabora en el periodo después de 1959, porque en 1959 lo que se había reinstaurado era la constitución de 1940 con algunos cambios. No eran cambios realmente significativos relacionados sobre todo a la propiedad privada, y a la instauración de la figura del primer ministro, en este caso Fidel Castro, pero era en su esencia la misma constitución de 1940. Ahora, en 1976, por primera vez se hace en Cuba y se elabora y se aprueba, se lleva un referéndum popular donde un porciento realmente mayoritario, más del 97%, aprobó esa constitución, y es importante destacar que es el momento ese, 1976, cuando Fidel Castro asume por primera vez en la historia de Cuba el cargo de presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, que es, era el cargo mayor, y la reinstauración del cargo de presidente quitando el cargo de primer ministro, o sea, desaparece el rango de primer ministro y Fidel Castro queda como presidente de los consejos de Estado y de ministros en Cuba. En elecciones que en el caso cubano son elecciones, sobre todo en ese momento, elecciones a nivel, legislativo, elecciones cada 5 años, parciales cada 2 años y medio, pero en donde la Asamblea Nacional elegía entonces, después de ser electa por votación popular, elegía la Asamblea a ese Consejo de Estado, y dentro de ese Consejo de Estado, el Consejo de Estado elegido elegía a su vez al al presidente del Consejo de Estado y de Ministros, en este caso Fidel Castro. Esa era la forma de elección que se instauró en Cuba desde el año 1976 y que de una u otra manera empieza a cambiar ahora con la nueva elección recién aprobada este propio año 2019 en Cuba, o sea, con un largo periodo de vida, 1976 hasta el año 2019. Años 70 también son los años en, la historia de la Revolución Cubana, donde se va a manifestar esa mayor relación, yo diría, el vínculo probablemente geoestratégico, incluso militar, con la Unión Soviética, cuando Cuba empieza a participar de manera directa, en este momento, ojo, con los movimientos o relacionados a los movimientos de liberación nacional en África. En este caso estamos hablando de Angola, hasta ese momento colonia de
Portugal, y en el caso de Etiopía, por una relación también, digamos, no diferente, colonial, porque realmente la historia de Etiopía no tiene que ver con relación colonial con Portugal, sino con Italia, pero en la relación de Etiopía con Somalia, lo cierto es que las tropas cubanas, por primera vez en la historia de las relaciones de Cuba con África, porque, repito, habían relaciones históricas, Cuba había ayudado a los movimientos de liberación nacional en la mayoría de los países de África, en contra del colonialismo británico, francés, portugués o la ocupación sudafricana de los territorios, sobre todo, bueno, de los territorios de Namibia, y en el caso de la instauración del apartheid en Sudáfrica, el sistema de apartheid, o sea, el sistema ese de bantustanización, donde los negros prácticamente quedaban separados totalmente de los blancos, segregados, un sistema realmente oprobioso. Bueno, en toda esa situación va a participar por primera vez Cuba de manera directa cuando en el año 1976 envía por primera vez tropas de combate cubanas a Luanda en el momento en que se iba a declarar la independencia de Luanda y se inicia de una u otra manera esa participación directa en las relaciones internacionales, digamos, y en las relaciones Cuba con África y a la vez con los Estados Unidos, donde evidentemente nace una nueva confrontación, ya no la confrontación directa o el diferendo histórico entre Cuba y los Estados Unidos, que ya hemos hablado de ese diferendo, sino la relación de, digamos, de dos puntos de vista encontrados que van a chocar en África, en este caso en Angola especialmente y en Etiopía, y que van a traer consigo, digamos, la elevación del nivel de la confrontación entre ambos países dentro de esa geopolítica internacional. Estamos hablando en momentos todavía de la Guerra Fría y en el momento de igual las continuas tensiones entre la política de los Estados Unidos y la política de la Unión Soviética. Hasta aquí este primer momento del programa. Continuamos minutos más tarde. Gracias. Continuando con la parte anterior, nos habíamos quedado en el momento en que la presencia cubana, la presencia militar directamente en Angola y en Etiopía. ¿Por qué este punto es destacado? Porque hay que señalar también que desde el año 1976 Estados Unidos había asumido la presidencia Jimmy Carter, demócrata, y de una u otra manera se habían iniciado contactos entre Estados Unidos y Cuba relacionados a por lo menos el restablecimiento, no el restablecimiento, por lo menos la normalización de las relaciones entre ambos países. Esto había empezado y una de las, digamos, de los puntos principales que pide Estados Unidos relacionado a esa normalización de las relaciones estuvo relacionado con la participación directa de tropas cubanas en África, en Angola y en Etiopía. Y evidentemente relacionado a esa geoestrategia en ese momento a nivel mundial, a la negativa de Cuba de ceder a que condicionar la normalización de las relaciones entre ambos países a la retirada de las tropas cubanas tanto de Angola como de Etiopía. En esto hay que destacar que las tropas cubanas realmente, yo diría menos en Etiopía, más en Angola. Realmente el gobierno de Angola dependía de la presencia cubana para mantener ese gobierno. Hay que destacar también que Angola se habían creado movimientos en contra del gobierno de en ese momento Agustín Neto, aliado de la Unión Soviética, aliado de Cuba, que muere años después, asume la presidencia de Angola el presidente Dos Santos, también aliado de la Unión Soviética, con una fuerte relación con Cuba, que de una u otra manera se oponían a la presencia sudafricana que tenía ocupado Namibia y que tenía también ocupado el sur de Angola, ayudaba a la UNITA, la organización una de las organizaciones, digamos, opuestas a la presencia cubana en Angola,
otro movimiento en el norte, la FENLA, otro movimiento también, que ambos apoyados por los Estados Unidos que de los pocos países que apoyó el sistema del apartheid en Sudáfrica, argumentando la presencia cubana, argumentando que la presencia cubana era el ejemplo del intervencionismo de la Unión Soviética dentro de África y que por lo tanto Estados Unidos tenía que tener también sus aliados para oponerse a esta presencia. Lo cierto es que esos años en que incluso no se restablecen directamente las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero se hablan en oficinas de intereses de ambos países, o sea, una oficina de intereses de los Estados Unidos en La Habana y una oficina de intereses de La Habana en Washington. De una u otra manera, esto digamos que es un nivel más bajo de embajada, pero de una otra forma también había una especie de acercamiento entre ambos países que a partir del recrudecimiento de la situación de Angola y de la presencia de las tropas cubanas en Angola, en otros países de África, trajo consigo que no se pudiera avanzar en el restablecimiento total entre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. En esto también hay que tener en cuenta que en el año 1980, tratando de reelegirse, el presidente Carter pierde las elecciones ante el entonces electo presidente Ronald Reagan y se va entonces a recrudecer una vez más la relación entre Cuba y los Estados Unidos, el diferendo histórico entre ambos países que realmente va a transitar en momentos realmente, yo diría, graves, momentos incluso al borde de una intervención estadounidense en Cuba, en esos años finales de los años 80, o sea, pasan finales de los años 70, años 80, en lo que hay que tener en cuenta que en la geopolítica internacional, prácticamente la Unión Soviética en esa competencia contra Estados Unidos empieza a ceder, empieza a perder la competencia, asume el poder en la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, se inicia la perestroika, la glasnost, y esas políticas de una u otra manera empezaron a resquebrajar un sistema que ya económicamente estaba resquebrajado, el estalinismo, digamos, como modelo de producción, esa estatización total de la economía no funcionaba y esa afectación a la vez repercutía en la economía cubana que en ese momento, digamos desde los años 70, se había convertido en una economía que dependía de la relación con la Unión Soviética y eso que se llamó el socialismo real o el campo socialista. En esto también hay que tomar en cuenta, creo que muchas veces Fidel Castro lo dijo, que la Unión Soviética y el campo socialista eran los únicos que le pagaban a Cuba el azúcar a un precio justo. Estamos hablando de momentos en que la Unión Soviética le pagaba a Cuba a 20 centavos la libra, en momentos en que la libra en el mercado internacional estaba a 3, 4, 5 centavos, realmente hacía respirar a la economía cubana, pero de otra manera también limitaba el desarrollo incluso de una industrialización interna del país, cuando de una u otra manera se seguía fortaleciendo un modelo monoproductor o mayoritariamente monoproductor en Cuba, vinculado a la producción azucarera, lo cual fue realmente catastrófico para la economía cubana cuando en el año 1991 finalmente desaparece la Unión Soviética. Al respecto, yo creo que es importante señalar que un buen día previo a la caída de la Unión Soviética, Fidel Castro, en una de sus comparecencias públicas, habló de la posibilidad de la caída de la Unión Soviética y realmente hay que ser justos y recordar que muchas personas incluso lo tomaron como que estaba divagando, como estaba loco, como algo que era imposible que eso pasara, y sin embargo, meses después, la Unión Soviética, después de ese conflicto interno relacionado incluso con un golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev por la parte más
ortodoxa del Partido Comunista de la Unión Soviética intentó separar a Gorbachov del poder. Aparece la figura de Boris Yeltsin, que finalmente el 31 de diciembre de 1991, o sea, del 31 de diciembre de 1991 a el 1 de enero de 1992, decretó la desaparición de la Unión Soviética y con ello, digamos, el fin acelerado de las relaciones que había tenido Cuba, relaciones económicas, políticas, diplomáticas que había tenido Cuba con la Unión Soviética y que trajeron consigo para la historia de Cuba, digamos, 1991, todavía en 1992, pero ya el año 1993, lo que se llama en la historia de Cuba, o lo que Fidel Castro llamó en la historia de Cuba como el periodo especial en tiempo de paz. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la traducción de ese periodo especial en tiempo de paz? La traducción es que la economía cubana, según consideraciones, cayó en un 30%. Realmente estos son cifras que todavía hoy discuten diferentes economistas relacionados que han estudiado el tema de la política cubana. Posiblemente haya caído incluso más del 50%, pero a la vez trajo consigo que el año 1993 a 1994, años, digamos, de la mayor caída de la economía cubana y de situación realmente grave, grandes apagones de luz, limitación de la producción prácticamente a la mitad, horarios de trabajo que se reducían, que toda esa situación, cuando parecía un momento en que, igual que había caído todos los países de la órbita de la Unión Soviética, incluso la Unión Soviética, que caería también la Revolución Cubana, en el año 1994 Fidel Castro tomó o dio un giro totalmente a el timón de la economía cubana y inició la apertura económica de Cuba hacia el mercado internacional. Cuando estamos hablando hacia el mercado internacional, especialmente hacia el turismo, con, digamos, la entrada de capital fresco a esa industria que se ha llamado la industria sin chimenea y que Cuba tiene características realmente de las mejores relacionadas, tiene muchas de las mejores playas del mundo en todo el norte de Cuba, aunque también en el sur, pero más que todo en el norte de Cuba. Empezaron las inversiones, sobre todo españolas, pero también inversiones canadienses, inversiones francesas, inversiones mexicanas en Cuba. Se abrió la economía cubana totalmente, incluso empezó a circular el dólar estadounidense, circulaba el peso cubano, el peso convertible cubano y a la vez el dólar estadounidense, o sea, tres monedas circulando libremente en Cuba, que trajo consigo de una u otra manera el crecimiento y a la vez, igual, por decreto prácticamente, si en el año 1968 había desaparecido esa pequeña propiedad urbana en Cuba, en el año 1994, por decreto también, renace o vuelve a nacer la propiedad privada en Cuba con el eufemístico nombre de trabajo por cuenta propia. En realidad, trabajo por cuenta propia, no hay ningún economista, o sea, que pueda. Trabajo por cuenta propia es simplemente el trabajo privado de personas, de familias, y empezó en Cuba también el desarrollo de esa, digamos, tipo de producción interna que estaba, digamos, motivando el crecimiento interno de la economía cubana y que, aunque ha tenido momentos de baja o momentos de alta desde el año 1994 por la política de Fidel Castro, hasta este mismo momento se ha convertido en, digamos, uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico en Cuba. Tanto es que en este momento en Cuba hay más de 500.000 de personas, o sea, más de 500.000 personas que están vinculados al trabajo por cuenta propia. Y cuando hablamos de 500.000 personas, si lo vinculamos a sus familias, entonces estamos hablando posiblemente de más de 2 millones de personas vinculadas de una u otra forma al trabajo privado. Trabajo privado que no expresa un momento de una nueva capitalización o desaparición del socialismo, porque el gobierno cubano
sigue manteniendo y siguió manteniendo desde 1991 hasta nuestros días, evidentemente es la política de Fidel Castro, los resortes fundamentales de la economía cubana, elementos que profundizaremos y hablaremos en un próximo programa. Muchas gracias y buenas noches.